Coatepec. Coatl, serpiente. Tepetl, cerro. En el Cerro de las Serpientes. Las exploraciones arqueológicas indican que en este lugar se asentaron poblaciones totonacas, que después pasaron a pertenecer a la Triple Alianza, que fue la última confederación de estados indígenas ubicados en el Valle de México. Coatepec surgió a la fama cuando se trajo la semilla del cafeto arábigo de Cuba a la hacienda de Simpisagua en 1808, para ser plantada en sus fértiles tierras. Desde entonces y hasta hoy, Coatepec es sinónimo de un buen café. Qué gusto saludarlos, amigos, en una entrega más de Memorias de Veracruz. Este programa que está pensado para ustedes, para recorrer a través de la imagen fotográfica y de la memoria los lugares que han sido emblemáticos y simbólicos en la vida cotidiana del pueblo veracruzano. Hoy nada más vamos a platicar de uno de los municipios que nos llenan de mucho orgullo. Hablamos de Coatepec y para ello hemos invitado al arquitecto Jorge Vela Sánchez, que nos hace el honor y la distinción de estar aquí con nosotros para platicar con ustedes. Qué gusto que estés, Jorge, con nosotros. Gracias, cronista. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Pues hablar de Coatepec, Jorge, como yo decía hace un momento, es hablar de una gran tradición histórica, cultural. La ciudad capital del estado no se puede entender sin el discurso diríamos, cultural de una región, y Coatepec forma parte vital de esa región. Lo vemos en códices muy antiguos, lo hemos visto en la trayectoria cómo ha crecido y vemos el desarrollo que ha tenido y cómo se está marcando la vida de Coatepec. Eso es motivo de mucho orgullo. Y aquí justamente estamos viendo una fotografía con el público de ese Coatepec, diríamos, de nostalgia. Claro que sí, justamente a principios del siglo pasado, cuando la fotografía se empezó a popularizar, tenemos varios fotógrafos en Coatepec que nos ayudan con su actividad justamente a recolectar esas postales que ahora añoramos, y justamente desde el Cerro de las Culebras, algún fotógrafo que hasta ahora tenemos como desconocido, lamentablemente, tomó esta panorámica de lo que ahora sería el centro de la ciudad y justamente se aprecia en un fondo sepia, que sería pues ese círculo verde que hasta entonces existía, un centro urbano muy consolidado que justamente es representado por el parque y las diferentes iglesias. Además, bueno, yo creo, amigos, que ustedes coincidirán conmigo, el gran acierto en Coatepec ha sido mantener la uniformidad arquitectónica. Hay una uniformidad en lo general de la arquitectura, de las viejas casas, de los tejados y de esta traza también hecha en sus calles de este Coatepec, del centro histórico, diríamos, que nos permite comunicarnos muy bien, con mucha fluidez y circulación. Sí, claro. Pero que sí. aquí estamos viendo ese mismo Coatepec del que ahora hablamos, pero desde otra perspectiva, sí, muy mucho contemporánea, más alejada, ¿no? Efectivamente, es una fotografía que un servidor tomó justamente en una de las exploraciones que hicimos a Coatepec Viejo y que nos sirven para comparar el Coatepec de antaño con el de hoy, y que justamente tenemos en el cerro que se ubica en la margen derecha, pues el asentamiento antiguo de los coatepecanos. ¿Cómo llegar a ese asentamiento? Platícanos de ello. Es un poco complicado porque hay que caminar aproximadamente 3-4 horas a partir del centro de la ciudad, en unas crestas un poco abruptas, pero en la cima de un pequeño montículo aterrazado artificialmente, justamente se encuentran los vestigios de lo que fue el centro ceremonial. No, magnífico. Pero bueno, otro punto importante de Coatepec que no podemos dejar de atender es la Hacienda de la Orduña. Claro que sí, pues justamente con la irrupción española que se da en Mesoamérica, diversos sectores se posicionaron, en este caso en la región de Jalapa, los ingenios y los trapiches, que justamente pues motivaron la producción cañera en la región, y que la Orduña, así como Simpisagua, así como Mahuislán y otros lugares, tuvieron un acierto importante al invertir en ese rubro. Justamente en la fotografía estamos viendo la imagen
de la casa principal, que fue remodelada a principios del siglo pasado y que se le añadió, perdón, el segundo nivel, y que justamente ahí tiene a un grupo de trabajadores. Sí, yo recuerdo que esa casa seguramente se construye ya por 1907 Efectivamente. por don Guillermo Pasquel y Palma, que fue un personaje, un empresario notable de Jalapa, y que, bueno, con el paso del tiempo se ha convertido, como estamos viendo ahora en esta fotografía del día, en un lugar de cultura, en donde se trabaja el papel, se ha generado una escuela para la preservación del papel y que se llama la Ceiba Gráfica. Bueno, el recinto en su momento fue adquirido por el gobierno del estado y posteriormente fue dado en comodato a una asociación civil cultural y que justamente instaló en ese punto la Ceiba Gráfica, que como su nombre lo dice es un taller específico para las artes gráficas y que en lo posterior tuvieron a bien dar un espacio de ese recinto para auspiciar el Museo Vivo del Papel. Oh, excelente. Hay que visitarlo, amigos. Claro Pero que bueno, sí. hay que partir del centro neurálgico de Coatepec, que es su parque, ¿no? Sí, por supuesto. Qué foto tan nostálgica, ¿no? Principios del siglo Es que XX. el parque es en verdad el corazón del pueblo, el Así sitio donde es. todos los coatepecanos nos reunimos todas las tardes o los fines de semana. Los fines de semana Por concurrido, supuesto, ¿no? para degustar alguna nieve que son tradicionales del pueblo. Y justamente en la gráfica podemos observar el antiguo kiosco que lamentablemente ya no existe, pero es posible todavía observar en los detalles que es de principios de siglo y que hay una persona por ahí cargando unos baldes con agua. Oye, sí, sí, porque bueno, el agua no llegaba como ahora, ¿va? Que No, por abrimos una supuesto. llave, había que irla a Tenemos esa traer, comodidad y antes ¿verdad? no, dependían Así es, efectivamente de fuentes públicas. para llevar el agua a casa. Qué hermosa fotografía, ya se ve una araucaria al fondo, ¿verdad? Efectivamente. Y bueno, recientemente fue remodelado el parque, ¿verdad? Ya hablaremos Claro que sí. enseguida. Sí, pues efectivamente, como el parque siempre es un espacio de dinamismo, todas las administraciones han tenido a bien invertir justamente en ese espacio y tratar de dejar un valor agregado justamente a la actividad social y cultural de Coatepec. Y en ese sentido, recientemente fue refaccionado y ahora se vislumbra para el visitante y para los propios, por supuesto, en un espacio mucho más limpio, mucho más ordenado y que justamente con la neblina en una noche, pues se presta para tomar un rico café. Oye, hablando de vida social, ahí hay un ejercicio de vida social, ¿no? Vemos personas que parece que portan el traje de Jilotepec Sí, y en efecto. otras familias, ¿no? Sí, pues justamente en esta región que tiene similitudes climáticas, pues también tienen similitudes culturales. Sí. Y entonces los habitantes de la sierra tienen, para ese momento histórico, pues rasgos comunes, y en este caso, su ropa. Su indumentaria atuendo, ¿no? claro que sí, es muy similar, como bien mencionó usted, al de Jilotepec o incluso a los lugares como, no sé, Cuetzalen, que son más lejanos, o Córdoba, Orizaba, y podemos observarles su falda de enredo, su keshkemel, y por supuesto también el sombrero que era muy típico de los hombres, el uso. Además hay una comunicación por la sierra, ¿no? Que nos lleva hasta salir al estado de Puebla por ahí, ¿no? Sí, en efecto. Pasábamos por Teocelo, por Izhuacán Claro que de sí. los Reyes, que son paisajes hermosos, ¿no? Divinos, y justamente en la imagen que vimos en tono sepia, observamos un día de mercado, pero cuando el mercado se trasladó a su actual espacio, justamente ese lugar fue utilizado para ampliar nuestro parque, que antes se llamaba Jardín Público, y es el que ahora podemos apreciar justamente. Estupendo. Pero aquí hay una perspectiva del actual kiosco, ¿no? Sí, de nuestro kiosco. Es una bonita perspectiva. Nuestro kiosco Juan Lomán, que justamente lleva el nombre de un importante músico veracruzano. Creador nada menos que de la Orquesta En efecto. Sinfónica de Jalapa. Sin duda, don Juan Lomán, en paz descanse, pero es una gloria veracruzana En efecto. que nos haya dejado esa orquesta a los veracruzanos. Por supuesto que sí. Qué bonita fotografía, tiene una perspectiva muy especial, como la tomaste, ¿es tuya la foto? Sí, en efecto. Está interesante. Pues ahí es un lugar de convivencia. Los domingos seguramente ahí nos encontramos con los amigos, los familiares y quienes visitan Coatepec Claro que sí. para disfrutar. Pero aquí tenemos al templo más importante de la comunidad católica de Coatepec, San Jerónimo. En efecto, desde el siglo XVI
San Jerónimo se volvió el santo patrono del pueblo. Y en ese sentido, muchos esfuerzos, tanto de la curia como del pueblo, se enfocaron a construir un templo. En ese sentido, el sector español fue el que estuvo como más involucrado, justamente porque tenían los mayores recursos económicos. Y entre 1700 y 1777 invierten en hacer básicamente todo el templo que vemos actualmente. Por supuesto, en la actualidad hay divergencias conforme van pasando los años y las administraciones también van invirtiendo, pero básicamente tenemos el mismo templo de aquellos ayeres. Yo tengo un recuerdo con ese templo muy particular y que seguramente usted que nos está viendo a lo mejor asocie el mismo recuerdo. Un león que está en cerámica, en piedra, en barro, en tamaño natural, en los jardines de ese atrio. Sí, De San justamente Jerónimo, ¿no? porque nos dicen las historias que el acompañante de San Jerónimo es el león, y una visión tropicalizada de esa historia, justamente muy coatepecana, es que el león se oculta entre la vegetación y que cuida a San Jerónimo y a su tesoro. Y entonces este león, pues no es de carne y hueso, sino es el león de Tenchos. Eso es muy socorrido en Coatepec. No, excelente. Pero bueno, mira qué bonito con su... tiene el arco, ¿no? Sí, Está decorada efectivamente, con un arco el ahí. arco mayor, que es la ofrenda monumental icónica de nuestro pueblo, es la mayor expresión que se da justamente en las fiestas patronales. No, muy bonito, muy bonito. Y mira otra fotografía nostálgica, Por ¿no? supuesto. A ver, descríbenos eso porque Claro que realmente sí. está bellísima. Sobre Jorge. la calle de Jiménez del Campillo había un tendido de vías que fue el primero que conectó la ciudad de Jalapa con Coatepec. En ese sentido, el ferrocarril, en este caso de mulitas o de tracción animal, viajaba incesantemente entre estos dos pueblos, pues para llevar algo precioso para Coatepec y para los coatepecanos, que nada más el café y otros productos agrícolas. Justamente ese intercambio comercial se vio dinamizada con la introducción del ferrocarril a vapor, que posteriormente llegó hasta Teocelo y que pudo conectar estos pueblos de la sierra del cantón de Coatepec con pues lugares tan lejanos como Ciudad de México, pero también a nivel internacional como Galveston y Europa. Sí, bueno, yo quisiera retomar en la fotografía anterior que pudimos ver, que es este servicio urbano que se llamaba de tracción animal o de sangre, ¿no? Así Que es. era el tren de sangre porque era tirado justamente por las mulas que tiraban de él, ¿no? Y aquí, bueno, como tú bien lo comentas con mucho acierto, la presencia de este ferrocarril que se inició a finales del siglo XIX, ¿no? Así es. Con esa intención de llegar a Córdoba, era el sueño, y que se quedó nada más en Jico. Y bueno, no llegó a Teocelo, A Teocelo. ¿no? A Teocelo. Y aquí estamos viendo un arribo, si mal no recuerdo, del presidente Díaz. Efectivamente, esta obra era pues tan importante que el mismo presidente general Porfirio Díaz fue a los pueblos a inaugurarla. Pero no solamente visitó Coatepec, también visitó Texolo y por supuesto Teocelo, que lo elevó a Teocelo de Díaz y a Ciudad. Oye, y bueno, el producto más importante de Coatepec, además de todo lo que ha tenido, es el café. Claro. Aquí vemos a una cortadora de café. Por supuesto, no de mal de muchas personas le llaman la capital del café, y justamente es por su rica producción y por supuesto por la calidad del grano. Muchos cafeticultores pues han sido premiados precisamente por su producción, y en este caso son el sector femenino el que se ha encargado típicamente de recolectar el grano. El grano, muy bien. Y bueno, hay un personaje que no se puede hablar de Coatepec si no se habla de María Enriqueta. Sí, claro, la gloria de las letras mexicanas es María Enriqueta, y pues nació en Coatepec y los coatepecanos estamos orgullosos, y en ese sentido le recordamos y se han erigido diversos monumentos en su honor. Hombre, es una mujer excepcional en las letras mexicanas y universales, ¿verdad? Efectivamente. María Enriqueta. Y bueno, aquí la vemos acompañada de algunas personalidades. Sí, en efecto, María Enriqueta además tenía cierto gusto por los entornos naturales, y cuando visitaba Coatepec, la finca del Trianón era un sitio
obligado de su visita. Y sigue siendo un lugar maravilloso, Claro el que sí, Trianón, ¿verdad? efectivamente. Sigue siendo estupendo y muy bello. Y bueno, pues creo yo que hablar de Coatepec es hablar de muchos temas, querido Jorge. Gracias por estar con nosotros. De verdad te agradezco mucho. Y a ustedes, amigos, invitarlos a caminar las calles de Coatepec, a tomar un delicioso café. ¿Y qué más los invitas a quienes nos ven? Por supuesto, cuando tengan el gusto de ir a Coatepec, que está a escasos 15-10 minutos de la ciudad capital, pueden disfrutar su centro histórico, efectivamente su café, una nieve, recorrer el Cerro de las Culebras, ir una tarde a tomar el fresco o a nadar en el Trianón y muchos otros atractivos. Por supuesto, me quedaría yo corto, pero con gusto nos pueden escribir a el correo del Círculo Cultural Regional Coatepecano o el de un servidor, Jorge Vela, y con gusto les facilitamos información. Jorge, muchas gracias. Gracias Ustedes, a usted. amigos, nos vemos tomando un café en Coatepec. Muchas gracias.